Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionado de estar aquí hoy, porque tenemos un tema que, créanme, está que arde. Si eres fan de las series turcas, especialmente de Love is in the Air, y sigues la vida de sus protagonistas fuera de la pantalla, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en un drama, un poquito de controversia, y mucha especulación. Vamos a hablar sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que por sí solos generan muchísima atención. ¿Y es que quién no recuerda la química explosiva que tenían en pantalla? ¿Y quién no se quedó con la duda de qué pasó realmente fuera de los sets? Bueno, hoy vamos a analizar un evento en particular que ha dado mucho de qué hablar y que, para algunos, podría explicar ciertas tensiones y hasta la razón por la cual las cosas, digamos, no acabaron como muchos esperábamos. En el título del vídeo, lo has visto, las palabras de Kerem incomodan a Hande, el evento que lo excluyó. Intrigante, ¿verdad? Pues prepárense porque vamos a desmenuzar todo lo que sabemos, lo que se rumorea y lo que podría estar detrás de esta historia. Y como siempre vamos a hacerlo con respeto, analizando la situación desde diferentes ángulos y tratando de entender qué pudo haber sucedido. Pero antes de que comencemos a sumergirnos en este mar de chismes y especulaciones, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus series turcas favoritas, noticias de celebridades, análisis y mucho más. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No se lo pierdan. Ahora sí, vámonos al lío. Para entender bien el contexto, primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como todos sabemos, fueron la pareja estrella de Love is in the Air. La serie fue un éxito rotundo, conquistando corazones en todo el mundo. La conexión entre ellos era evidente, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y eso inevitablemente generó muchísimas expectativas. El público se enamoró de ellos como pareja, y deseaban que su amor traspasara la ficción. ¿Y qué pasó? Pues al parecer sí pasó. Hande y Kerem comenzaron una relación que fue documentada por los medios y sobre todo por sus fans. Fotos, vídeos, declaraciones, todo indicaba que la historia de amor de Eda y Serkan trascendía la pantalla. Viajes románticos, gestos cariñosos, publicaciones en redes sociales, todo parecía un cuento de hadas. Pero como suele suceder, la vida real no siempre coincide con los guiones de las telenovelas. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar, Hande y Kerem habían terminado su relación. La decepción fue generalizada. Las redes sociales explotaron y las especulaciones se dispararon. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Quién era el culpable? Es aquí donde entramos en el meollo del asunto. El evento que vamos a analizar hoy, y que podría haber sido un punto de inflexión, es una gala, una premiación, un evento social importante al que asistieron Hande y Kerem. O mejor dicho, al que no asistieron juntos. Y es aquí donde entran las palabras de Kerem y la supuesta exclusión de Hande. En este tipo de eventos, la alfombra roja es el lugar donde se define, en gran medida, el discurso público. La forma en que las celebridades se relacionan, las parejas que se forman y se muestran, todo es analizado al detalle. Y en este evento en particular, Kerem Bürsin llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque en primer lugar, se presentó solo. Si estaban en una relación, y especialmente si se esperaba que estuvieran, esta era una señal inequívoca de que algo andaba mal. La prensa, por supuesto, se hizo eco de la situación, y las preguntas sobre Hande comenzaron a llover. Pero lo más llamativo fueron las declaraciones de Kerem. No voy a entrar en detalles sobre qué dijo exactamente, porque las versiones varían, y no quiero caer en especulaciones sin fundamentos. Pero en esencia las palabras de Kerem, según algunos, fueron un tanto ambiguas. No negó la crisis, no negó la ruptura, y en algunos casos, hasta pareció minimizar la importancia de la relación. Esto para muchos fue interpretado como una falta de respeto hacia Hande y un intento de distanciarse de ella. Y aquí es donde entramos en la parte de la exclusión. La forma en que Kerem se comportó en este evento, la forma en que habló, y la forma en que interactuó con otros asistentes, generó un ambiente de incomodidad.
Para algunos fue como si Ande de alguna manera hubiera sido excluida del evento, aunque no físicamente. Como si su presencia o su ausencia estuviera siendo intencionalmente marcada. ¿Qué significa esto? Pues hay varias interpretaciones posibles. Una de ellas es que Kerem, consciente de la crisis, estaba tratando de proteger su imagen y de evitar que el evento se convirtiera en una especie de circo mediático. Otra es que realmente había un problema entre ellos, y que las palabras de Kerem reflejaban ese problema. Una tercera es que Kerem, por cualquier razón, no quería hablar de la relación, y que sus declaraciones ambiguas fueron una forma de esquivar el tema. Lo cierto es que después de ese evento, las cosas entre Ande y Kerem nunca volvieron a ser iguales. La distancia entre ellos se hizo más evidente y las especulaciones sobre la ruptura se intensificaron. Las fotos juntos dejaron de aparecer, y sus interacciones en redes sociales se volvieron escasas y, por lo general, muy discretas. ¿Pero por qué es tan importante este evento? Pues porque nos da una idea de cómo se sentían ellos, y de cómo reaccionaron ante la situación. Nos permite analizar el contexto y tratar de entender qué pudo haber pasado. Las palabras de Kerem en ese momento fueron muy importantes, porque marcaron el tono de lo que vendría después. Además, este evento nos sirve para reflexionar sobre la presión que sufren las celebridades. La vida privada de Ande y Kerem, como la de muchas otras estrellas, se convirtió en un tema de debate público. La gente quería saber qué pasaba, y los medios de comunicación estaban constantemente al acecho. Esto, sin duda, debe ser muy difícil de manejar. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de los fans. Los fans de Love is in the Air eran, y siguen siendo, muy apasionados. Querían ver a Eda y Serkan juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Y cuando vieron que las cosas no estaban saliendo como esperaban, la decepción fue grande. Esto, a su vez, generó muchas reacciones, tanto positivas como negativas. Es importante recordar que al final del día, Ande y Kerem son personas, con sentimientos y emociones. No son personajes de una novela, sino seres humanos con vidas propias. Y como tales tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a vivir sus propias experiencias y a proteger su intimidad. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el evento al que asistió Kerem y sus palabras fueron un punto de inflexión. Que generaron incomodidad y alimentaron las especulaciones sobre la ruptura. Que de alguna manera Ande fue excluida del evento, aunque no físicamente. Que la situación fue compleja, y que las razones de la ruptura pueden ser múltiples. Pero sobre todo, lo que podemos concluir es que la vida de las celebridades no es siempre un cuento de hadas. Que la fama y el éxito vienen acompañados de mucha presión, y que las relaciones personales pueden ser muy difíciles de mantener bajo la mirada pública. Y ahora, después de analizar todo esto, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que las palabras de Kerem fueron inapropiadas? ¿Creen que Ande se sintió excluida? ¿Qué creen que pasó realmente entre ellos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y como siempre, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado el análisis, y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden dejar sus comentarios, me encanta leerlos. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Adiós.